Buenas tardes a todos. Estos son los laboratorios de creación artística online dirigidos por mi persona, Dagoberto Bendaño. En esta ocasión tenemos a un gran invitado, gran amigo también, Henry Petri, escritor nicaragüense, poeta, cuentista, narrador. ¿Qué más me hace falta, Henry? ¿Cómo te presento? Tranquilo, sencillo, como Henry Petri, ciudadano nicaragüense del mundo. Henry, qué gusto tenerte. Ya habíamos conversado y estábamos un poquito para tenerte en este espacio. Quiero decirte que es un honor. Este espacio es para promover la literatura, para promover el arte, para promover la cultura, no solo dentro de nuestra alma mater de la Universidad Humanista, sino también el público en general. Nos mira muchísima gente, a todos les doy muchas gracias por asistir. Los comentarios también los pueden dejar para facilitárselo a nuestro invitado. Henry, ¿cómo comienza en vos? Vamos al grano. ¿Cómo comienza en vos esta vocación de escritor? ¿Qué es lo primero con lo que tenés interacción para convertir esta afición o este gusto por el arte y las letras y convertirlo en algo consustancial en tu vida? Bueno, quizás lo fundamental que yo tengo que decir en este caso es que la lectura para mí ha sido muy importante desde la edad de 8 o 9 años aproximadamente. ¿Ves? Qué sé yo, empecé con El Principito, La cabaña del tío Tom, por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer, ¿verdad? Fueron libros quizás apropiadas para mi edad en ese momento, que me despertaron imaginación y un cierto incentivo, ¿no? Por el libro, a partir de entonces, un cierto incentivo. Yo por eso digo de que lo más importante cuando promovemos lectura y cuando estamos promoviendo la escritura creativa es no promover el libro por promover el libro, sino que el libro de la edad, sobre todo en pequeños. Yo fui un pequeño, 8 9 años aproximadamente. Entonces, para mí la lectura fue muy importante en mi posterior inclinación a la literatura. Después, la inquietud, por ejemplo, bueno, en la cultura, yo empecé quizás de manera más activa en la música. Sobre todo, bueno, fui batero del conjunto juvenil Don Bosco, de aquí de Managua, del primer conjunto, ¿verdad? Y por otro lado, pues también en términos del periodismo, por ejemplo, y de las revistas culturales, etcétera, pues desde chavalos, desde adolescentes, fui el primer director de una revistita que le llamábamos nosotros Boletín Juvenil Salesiano de Managua, ¿verdad? Nicaragua. Ahí publicábamos poemas, publicábamos pequeños cuentecitos, reseñas, pequeñas reseñas de autores, de libros, además de hacer notas periodísticas del quehacer, por ejemplo, del movimiento juvenil en ese momento al cual pertenecía. Entonces yo ubico esa fecha, ¿verdad? O esos momentos, mejor dicho, como grandes impulsores posteriores de mi inquietud por las artes y por la cultura en general. Eh, Hoy pasaba por una librería y miraba por lo menos 10 títulos firmados con tu nombre, Henry. Poesía, cuento, novela. Y yo iba a preguntarte qué fue primero, cómo comenzaste, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Cómo comencé en la literatura? Eh, sí, y lo primero que se me venía era preguntarte que si es primero, si fue primero la poesía en tu caso, el cuento,
o la novela. Está siempre el estigma de que los nicas somos, todos somos poetas hasta que demostremos lo contrario, como decía el gran maestro José Coronel Utecho. En tu caso, Henry, porque no es lo mismo la fecha en que uno publica un libro que cuando lo escribe. ¿Qué comenzaste a escribir? ¿Qué género se te dio primero? Ok. Mira, Dagoberto, yo voy a ser muy honesto. Yo también empecé por la poesía, por el poema, ¿verdad? El cuento vino después y la novela bastante después que el cuento. ¿Cómo empecé en en la literatura? O asumir la literatura como una disciplina, en este caso, ¿no? Pues eso fue a los 11 años exactamente. Lo recuerdo bien porque está unido a un evento en mi vida, ¿no? A un evento. Entonces, yo tengo que decir, fui muy precoz de niño. Desde niño he sido precoz, joven igual. Y en este caso yo ya a los 11 años andaba de enamoradito. Es decir, tuve un noviazgo, por así decirlo, un encuentro con una muchacha, ¿no? Que me doblaba en edad. Muy generosa ella conmigo, con un niño. Ella me doblaba en edad, es decir, ella ya era una joven, ¿no? Una joven, ya una mujer. Entonces, lógicamente, bueno, yo no sé si los niños a esa edad se enamoran, pero yo estaba prendado, estaba prendado de esa muchacha, porque además la recuerdo bella, la recuerdo bella. Su nombre, Julissa, su nombre, ¿no? Nunca se me olvidó, nunca. Escribí un poema a ella, precisamente porque entre el supuesto amor que tenía y la rechura que me dio después, ¿verdad? ¿Por qué rechura? Porque, bueno, la miré del brazo de un hombre mayor que ella, y entonces, ay, ¿cómo es esta cosa? ¿Verdad? Y me nació un poema que lo intitulé Señora, porque para mí era, bueno, una mayor, ¿verdad? Entonces, era una señora para mí. Entonces, ese fue el primer poema y ahí lo guardo como una cosa muy íntima, ¿ve? Mi primer poema, que fue escrito precisamente pues, a los 11 años, en 1972, antes del terremoto. Lógicamente que yo no tenía ninguna experiencia, ¿verdad?, de cómo organizar los versos, etcétera. Yo sencillamente escribí con la idea de poema que me habían dado en las clases de primaria, ¿ve? Y entonces, y ahí lo dejé, en un papel, en una hoja, ahí lo dejé. ¿Eh? Con el tiempo, pasó el terremoto, etcétera, ¿no? Nos trasladamos de casa, yo vivía antes en el barrio San José, en el barrio ahí por lo que era antes el Palacio de Justicia, hoy se llama Instituto de Medicina Legal. Yo vivía por ahí enfrente, ¿no? Ahí, diagonal. Y enfrente de nosotros estábamos lo que le llamábamos el barrio Maldito, que creo que es una sección del barrio Fricciones o algo así por el estilo, ¿no? Había mucha prostitución, había mucho vicio, pues. Entonces, nosotros, mi familia vivió en el Salón Popular, ¿sí? En una ala del Salón Popular, con una especie de comedor, ¿verdad? Y que los fines de semana hacían fiestas, etcétera. El dueño de esa propiedad era un tío político mío. Entonces, en el 72, a partir, como en septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, nosotros nos trasladamos aquí, a donde actualmente estoy, prestándole el local a mi hermano, en el 10 de junio, ¿verdad? En el 10 de junio, septiembre de 1972 aproximadamente. De tal forma de que el terremoto nos encuentra aquí. Yo durante todo ese tiempo, bueno, siempre he tenido, eso sí, siempre he tenido la costumbre, el hábito de guardar mis cosas, ¿verdad? De guardar mis cosas en un papel, en un folder, qué sé yo, pues cuestiones así, ¿no? Y ese papelito, esa hoja, ahí estuvo conmigo, hasta como en el 74 aproximadamente, que yo vengo y ya con mayor interés, con mayor experiencia, ¿verdad? Comienzo a trabajar el poema. Pero
hay un elemento muy importante, y es el encuentro que yo tuve con Joaquín Pasos precisamente en el escombro de 1972. Fíjense bien, no fue el fantasma de Joaquín, sino que fue su libro, que estaba recién publicado por la universidad UNAM, una antología bastante extensa de cuadernos universitarios, UNAM León, cuadernos universitarios, de Joaquín Pasos Argüello. Entonces, yo recuerdo que en el 73 yo me leí todo ese libro, todito, me lo leí como me fascinó la historia de Joaquín, sobre todo contada por Ernesto Cardenal, el mismo Pablo Antonio Cuadra, los pleitos que se tenían de chavalos, los pleitos literarios, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde descubrí el canto de guerra de las cosas, por ejemplo, maravilloso poema que desde esa edad a mí me prendó. Y entonces yo me fui fijando mucho en la forma en cómo escribía Joaquín. Y con esa influencia de Joaquín fue que yo después retomo el poemita o los versitos o las líneas que había escrito de señora. De tal forma que en el 74, creo que los feché en esa época, yo reescribí el poema, ¿verdad? Reescribí el poema y es el que conservo tal y como quedó en 1974. Fue ese mi inicio. Luego vino el cuento. Y el cuento surge precisamente entre el 78, a finales del 78, surge el cuento. Yo escribí 2 cuentos y un relato en ese año. Tenía entre 16 y 17 años aproximadamente, ¿verdad? Sí, más o menos. Entonces, el primer relato que escribí se llama Tigre de Papel. Ese cuento no lo conservo. Se me perdió en el 79 porque supuestamente yo morí en el 79, ¿verdad? A raíz de la guerra de liberación nacional, yo morí. A mi mamá le vinieron con el cuento de que a mí me habían matado, un balazo en la cabeza. Entonces mi mamá, desesperada, desequilibrada, vino y iba a quemar todos los muebles, todas las cosas, y dentro de esas cosas se fueron muchas cosas mías, escritas, poemas, se fueron sobre todo documentación histórica que yo iba almacenando desde entonces, algunos comunicados del Frente Sandinista en la época, porque yo ya pertenecía a una de las facciones del Frente, ¿ves? Y bueno, ahí se me fue Tigre de Papel. Y se me fue otro relato que yo lo intitulé Apractos, que es acerca de la muerte de mi papá. El que se logró salvar es Los Hijos de la Aurora, que luego, después, yo lo trabajé bastante, Los Hijos de la Aurora, y lo incluí precisamente en una colección de cuentos que se llama Tómame y te contaré. Entonces, a partir de ahí, esos son mis inicios en el cuento. Lógicamente que Los Hijos de la Aurora tuvo modificaciones importantes. Fue escrito en el 78, el origen es 78, pero ya después yo vine y lo intervine, ¿no? Lo trabajé hasta que resultó tal y como está publicado en Tómame y te contaré, un libro que publicó precisamente Horizontes de Palabra. Ya la novela Dagoberto viene posterior. Mi primer esfuerzo de novela se dio exactamente en Matagalpa, en 1984, 1985, inicio
mi primer esfuerzo de novela, que logré concluirlo, pero que no fue la primera novela publicada. Es más, esa novela esperó la publicación de otras, como Fritongo Morongo, como Fuego Escarabajo, Inevitablemente Humano, Huanuca, todo eso esperó esa novela, esa primera novela, ¿verdad? Que finalmente tiene el título de Corazón de Mujer. Esa novela fue escrita en Matagalpa. Ya después en Managua creo que le escribí los dos últimos capítulos, pero esencialmente es una novela matagalpina, esencialmente. Yo le escribía en cuadernos, yo siempre uso estos cuadernos, no sé si quieran estos cuadernitos, yo siempre uso estos cuadernitos. ¿Ves? Entonces, cuando yo estaba en Matagalpa, estaba trasladado por allá, en los 80 estaba la guerra y andaba de lugar en lugar, entonces en mi mochila yo andaba mi cuadernito adentro, mis 3 libros adentro, ¿verdad? En la mochila, y en cada espacio me quedaba a dormir en Nadalia, me quedaba a dormir en Rancho Grande, entonces ahí con un candil, al estilo cuando estuve en la Cruzada Nacional de Alfabetización, yo escribía a la luz del candil, ¿verdad? Así se escribió Corazón de Mujer. Y ahí está la novela, ahí está, ha gustado mucho, ha gustado mucho. La mujer es la protagonista de la historia, una mujer, ¿verdad? Una mujer. Así como también son protagonistas de mi historia en Fuego Escarabajo, las mujeres, ¿no? Entonces, la mujer para mí ha significado un símbolo muy importante en mi vida. Esos son mis inicios, prácticamente, de Dagoberto, en la literatura. Un poco. Lo que te iba a preguntar, hoy en día, ¿cómo diferencias o planificas, digamos, el poema, el cuento, la novela? ¿Cómo diferencias el proceso creativo en estos géneros? ¿Cómo sabes que es un poema lo que se te viene? ¿O cómo sabes que es un cuento? ¿O vas escribiendo un género con otro mientras planificas la escritura? Okay. Bueno, Dagoberto, mira, lógicamente soy un escritor multigénero, ¿verdad? Soy un escritor multigénero. Escribo poesía, como puedo escribir un cuento, como puedo estar escribiendo una novela, muchas veces de manera simultánea, ¿verdad? En el tiempo, es decir, no necesariamente tengo que acabar un poema para empezar un cuento, o tengo que terminar un cuento para iniciar una novela. Las cosas ahí se van desarrollando como mundos paralelos, ¿verdad? Como mundos paralelos. Así se va desarrollando mi escritura. ¿Cuál es la idea central en todo esto? ¿Qué es lo que a mí me dice esto es un cuento o este es una poesía? ¿Qué es lo que me dice a mí? Mira, en primer lugar, sí, vamos a leer un poema, Elizabeth. En primer lugar, la imagen. Para mí la imagen es muy importante. Un chocollo, por ejemplo, la bandada de chocollos en la mañana. En Ticuantepe eso es fabuloso, ¿no? En Ticuantepe, una bandada de chocollos. Yo me he inspirado alrededor de la bandada de chocollos, por ejemplo. Para mí esa era la imagen. Contrario al vuelo de cuervos, ¿no? Una bandada de chocollos. Entonces, sí, había concluido en el que la imagen para mí es muy importante en la creación poética, pero también esa imagen de una u otra forma, ¿verdad? Transversa, por así decirlo, el cuento, la novela. Es decir, es un conjunto. Pero para que el cuento sea cuento, yo necesito una historia. Una historia concreta, breve, porque el cuento, desde mi perspectiva, por muy extenso que sea, que no puede ser como la novela, tiene que ser un cuento ágil, ¿verdad? Es decir, la acción es muy importante en el cuento. Lógicamente que la extensión de igual forma, por lo general, es la brevedad.
es la precisión lo que cuenta en el cuento. Igual cuando uno tiene una historia con una mayor complejidad, que intervienen varios personajes, hay varios actos, por así decirlo, escenarios incluso, en el cuento los personajes son muy pocos. No puede haber demasiados personajes en el cuento y la historia es una la que se cuenta, es una esencialmente. Mientras que en la novela yo puedo contar varias historias que voy articulando, que voy interconectando y los personajes se van moviendo de un sitio a otro, de un escenario a otro, van estableciendo sus nexos, ¿verdad? Pero hay un elemento muy importante en el caso de la narrativa, que es quizás una de las cosas que más me caracteriza en las novelas y en el cuento mismo, es el conflicto. Es el conflicto. Para mí la vida es un conflicto, ¿verdad? Y entiéndase el conflicto en términos muy amplios. No hablo de guerras, no hablo, bueno, claro, es parte de un conflicto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, desde cuando uno se está debatiendo entre una idea y otra, entre que una decisión y otra, se establece un conflicto. O cuando en las noches tú estás, por ejemplo, sufriendo una determinada soledad o de pronto te sentís como abrumado por tanto silencio en tu vida, ¿verdad? Qué sé yo, etcétera. Entonces, esos conflictos internos o conflictos en las relaciones de pareja o entre las personas es muy importante, por lo menos para mí, en la creación novelística y cuentística. Hay un elemento interesante en cuanto a la novela, es la trama, el tejido, la articulación de los eventos, de los hechos o acontecimientos. ¿Eh? Esta trama no solamente hay que verla desde el punto de vista de que qué es lo que prosigue o qué es consecuente de tal cosa, sino que, claro, además de la causa-efecto, me parece a mí que es cómo manejar el movimiento de la historia. Es decir, no perder ese ritmo del movimiento, ¿verdad? De la historia que fundamentalmente está en la actuación de los personajes. Uno como narrador, al menos desde mi experiencia, es la actuación de los personajes, los diálogos, no discursos grandísimos, grandilocuentes, sino que los diálogos. De pronto yo he visto algunas novelas de que se cargan demasiado, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a figuras poéticas, hay más poesía que narrativa, y yo creo de que en esto nosotros tenemos que ser cuidadosos, me parece, ¿no? Porque la narrativa tiene que ser sencilla. La narrativa tiene que contar. Y tiene que contar de la manera más transparente posible. Ese es el reto que tiene un buen narrador, me parece. Ser transparente. ¿Ves? Actuar de esa forma para que la historia como tal fluya. Que los personajes como tal, sus diálogos sean vívidos, sean reales, sean creíbles en el marco de la historia que usted está escribiendo. Entonces, en conclusión, la imagen me determina sobre todo el poema, la historia, el conflicto, su trama me determina el cuento, la novela. ¿Qué es lo que me determina el ensayo? La tesis, el argumento, ¿verdad? Es lo que me determina el ensayo. Es decir, qué es lo que yo quiero exponer, qué es lo que yo quiero comprobar, ¿verdad? Con la conexión. Sí, ahí miro a Guadalupe, por ejemplo. Sí, y hay mucha gente que está comentando también. Bueno, me está diciendo Nubi que me están escuchando bien. Me está diciendo sí. Nubi Wong.
la poeta. Sí, sí. Aunque por otro lado, Bueno, Paola Barrera dice que lástima, la señal está pésima. porque me gustaría tener la hora completa, porque hay mucho que conversar con vos, Henry, porque Sí, tu obra es muy, muy amplia. Tu obra también abarca muchos géneros, porque si bien ya dijimos que hay libros de poesía, libros de cuentos, hay novelas, pero también tu labor periodística es muy grande, sos un gran ensayista también, hay ejerces la crítica, dramaturgia, ejerces hay también labor la, sociohistórica también. sí, como investigador. Entonces Por supuesto. es mucho lo que hay que abarcar, es muy ardua tu labor, muy loable y me parece que por respeto al público y respeto a vos, me gustaría hacer algo, porque yo sé que en una hora no vamos a abarcar toda tu obra, pero No, 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 pero en síntesis, hay que hacerle un cuento. Hay que hacerle un cuento, no una gran novela. ¿Ya? Y el cuento tiene que ser así, mire, pa. ¿Ya? entonces, y bueno, nos queda, vamos, bueno, intentemos terminar por lo menos un poco. Claro, sí, hombre, a ver, Y te parece que también lo continuemos este viernes, está bien. esperando. Mira, yo lo que te recomiendo ahorita, yo te recomiendo ahorita, salite del guión que tenías preparado, ¿ya? No, claro, Y claro. consumamos lo que tenemos ahí con algunas inquietudes tuyas, me gustaría, o de las personas, pues, no sé, que estén Bueno, conectadas. una anécdota de cuando te conocí, yo hace unos, no sé, unos 12 15 años, estamos jóvenes, no, Así, no, sí, tanto tiempo. iba, iba, íbamos para Matagalpa con los poetas, con Iván Uriarte, con No, 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 íbamos a Huigalpa, a Huigalpa, a cierto, Huigalpa. mira, usted acordás mejor que yo. Y acababas de sacar Fritón como Morongo, que me acuerdo Ah, que yo sí, señor. la leí para hacer un ensayo sobre literatura nicaragüense y la leí, hice un ensayo sobre la lingüística, el habla nicaragüense en Fritongo Morongo y la novela de Frank Galish, Managua Salsa City, ¿Cómo no? donde rescataba que en la novela moderna, mi tesis era la siguiente, la novela moderna parte de las experimentaciones del lenguaje, digamos, sin el lenguaje en estas dos novelas, en la tuya, Fritongo Morongo, y en Managua Salsa City, bueno, si ya no salimos del guión, salgámonos de un solo. Sí, sí, El lenguaje, porque si bien hay una mistificación de un personaje urbano, en el caso de Fritongo Morongo, un tipo muy huehuense moderno, que le hace de todo ahí en el mercado oriental, pero vos creabas ese mito del personaje. Y a mí me interesaba mucho. Imagínate, te lo digo, ojalá en ese tiempo hubiera podido conversar, pero íbamos en una algarabía en ese bus sí, sí, con, sí, con los alborotos de Iván Uriarte son tremendos. sí, no, y me acuerdo que en buen nica, voy a usar esta palabra que todos lo usamos, íbamos en el vulgareo del fritongo morongo, pero al final fue riquísimo porque fue, y todos poetas ahí, me acuerdo Arnulfo Agüero, me acuerdo que Sí, habían amigos poetas jóvenes también, y que sí, desde el fritongo morongo que sirve como para texto, en tu novela, como anunciando todo lo que se viene, ese juego lingüístico. Igual que en la novela de Frank Galish, los dos, las dos novelas entretejidas por ese magnífico uso del del lenguaje. lenguaje nicaragüense. Para vos, ¿cuál fue el mayor reto en esa novela? Digamos, te escuchamos ahorita y yo siempre te he tenido en buena estima como un gran señor, pero el lenguaje ahí, hermano, es el oriental en vivo. Claro, por supuesto. Mira, mira, es que lo que pasa es de que yo nací a escasas cuadras del Oriental. Yo no nací en hospital, ni tampoco mamé la teta de mi mamá. Me la pusieron varias veces y dicen que la teta de mi mamá era muy hermosa, en realidad, pero yo no sé por qué no le mamé, no le mamé, mira, en serio. Este, total, que cuando nací
al ratito, claro, tanto era mi llanto y todo lo demás que mi abuela tuvo que ir a comprar el biberón y la leche en una pulpería a las 2:45 de la madrugada. Imagínate vos, a esa hora golpearle a la vecina, ¿verdad? Y entonces acepté mi biberón, pero no la teta de mi mamá. Yo no sé qué pasó de chavalito. Yo nací en el barrio Los Ángeles. Ahí está, donde Chico Tobal, el molino de mi barrio. Ahí está todo eso. Ahí nací yo, en ese barrio, en la casa humilde que mi mamá alquilaba ahí. Exactamente como a 5 cuadras o 6 cuadras del Oriental. Pero que ahora ya prácticamente la mitad del barrio ese es Oriental, porque el mercado se lo ha venido comiendo. Entonces, el Oriental para mí no es ajeno, ¿verdad? Es algo que está ahí. Tal vez solo para los managuas light es ajeno, pero no, yo siempre he sido un managua pobre, ¿verdad? Humilde. Entonces, para mí el Oriental es un centro a donde yo he ido. El reto de Fritongo Morongo, me preguntás, ninguno. Fíjate que Fritongo Morongo es la novela más espontánea que yo he escrito. La gente a veces no me lo cree. La gente cree que yo tuve que venir y cuadrar, planificar. No, fue la novela más espontánea. Desde que surgió, recuerdo que, ¿cómo surge? Aquí están los orígenes de Fritongo Morongo, fíjense. Me visita una vez el poeta Ervin Cordero a mi casa. Joven. ¿Verdad? El joven Irving Cordero, cuando estaba joven, ahora ya está un poquito ya más aventado, Irving. ¿Ya? Siempre dándosele de guapo, pues, pero bueno. Me escuchara Irving. Entonces, me dice, poeta, me dice, ¿cómo estás? Lo escucha, yo sé que lo escucha. Sí, yo estaba pasando una de las crisis tremendas, ¿no? De crisis económica que hasta Rubén Darío las tuvo, ahora un Bill Henry Petri, imagínate vos. Entonces, una de las crisis, entonces le digo yo, le respondo a Irving Cordero, mira hermanito, le digo, mira, yo no hacía uso de esa expresión, te lo digo con mucha franqueza, Dagoberto, y a todos los que nos están escuchando y viendo, yo no hacía uso de esa expresión, pero me salió, estoy fritongo morongo, le digo a Irving, y entonces Irving te queda perplejo y me pregunta, puta, ¿estás escribiendo algo? Me dice, ese es un personaje, ¿verdad? Y entonces le digo yo, Irving, no, pero estás loco, sencillamente te estoy respondiendo la pregunta, pero en ese entonces, Roberto, yo no tenía ni una oración de la novela. Y te lo digo con mucha franqueza y se lo agradezco a Irving porque tuvo la perspicacia, ¿verdad?, de identificar al personaje que yo de manera muy espontánea lo había mencionado, ¿ves? Entonces, hombre, sí, ¿ves? Irving, tienes razón. Fritongo Morongo puede ser el nombre de un personaje, ¿no? Dale, digo. ¿Y por qué lo mencionaste? Me dice, sencillo, estoy frito. ¿Ya? ¿Sabes qué quiere decir frito? ¿Ya? Sí, me dice, bueno, ¿y sabes qué quiere decir morongo? De moronga. Bueno, entonces imagínate, un frito con el color de la moronga, no fregué, le digo, así es que estoy económicamente, y todo, no tengo ni para frijoles aquí, le digo, para resolverle a mi mujer ni a mis hijos, no, le digo yo, y entonces comenzamos a rebanarnos, pues, ¿verdad? Los consuelos entre poetas, amigos, hermanos, qué sé yo, y ahí estábamos. Pero yo esa noche no dormí, porque esa noche empecé, ¿verdad? Y dije, hombre, Fritongo Morongo, ¿de dónde me salió esto? Y se me salió lo psicólogo, ¿verdad? Y entonces comencé a carburar. No, aquí hay una novela de por medio, decía yo, Fritongo Morongo. ¿De dónde Fritongo Morongo? Tiene que ser sencillo, del Oriental. Del Oriental. Entonces, no fue primero, es más, ni siquiera tenía una historia. La historia se fue construyendo a medida que yo vine, ¿verdad? Y la imaginación, yo no tenía ningún plan de Dagoberto, no tenía ni un plan de Fritongo. Y comencé desde la primera oración de Fritongo Morongo, comencé a desarrollarla,
y al mismo tiempo fui, ¿verdad? Seccionando, es decir, este es un capítulo y aquí voy, no, ahora voy por aquí, ahora voy para allá. Y entonces la misma dinámica, el mismo influjo de la historia que yo seguí, fue lo que fue construyendo, hasta que tuve el primer borrador. Ahora, ¿dónde escribí la historia tan espontánea? Es más, un día, si llegas a mi casa, te invito, hay café siempre, siempre hay café y agua, así que te invito, ¿verdad, Dagoberto? Llegas a mi casa y vos vas a ver la libretita, que es una libretita así, mira, luego la rosquilla. Ok, perfecto, trato hecho. Mira, insignificante, Dagoberto. Insignificante, pero me la mandaron de Colombia, un amigo de Colombia. Y entonces me dice, Henry, esta es apropiada para vos, para tus apuntes. Ajá, ¿y por qué le digo, verdad? ¿Por qué es tan especial? Porque las hojas son reciclajes con hojas de marihuana. No, debe ser una gran experiencia. Entonces, yo la tenía ahí, y entonces imagínate que yo no, aquí voy a escribir todo boludo. Y así fue. ¿Ah? De pronto mi esposa sale embarazada, hermano. Sale embarazada mi esposa de mi hija menor, ahí anda. Sharon Naomi se llama. Y entonces estaba pariendo ella, ¿verdad? Y yo estaba esperándola afuera en el hospital escribiendo la novela porque yo no me podía separar de ella. Yo no me podía separar. Ella estaba ahí, yo estaba, mira, a veces me la llevaba a los bares cuando Vargas Ruiz, siempre Rafael Vargas Ruiz llega a mi casa, a sacarme de mi casa, vamos, no, aquí que allá. Y entonces, ¿a dónde me llevas? Vos sos un corrector de menores, de poetas, que decía yo, ¿verdad? No, bueno, mira, estoy chorreando ahorita, sí, estoy chorreando, y te está chorreando, no te preocupes, estoy chorreando una historia, le decía yo. Y entonces comenzaba yo ahí en el bar a estar escribiendo y a tomándome una cervecita, ¿verdad? Y de tal forma que de pronto Rafael Vargas Ruiz estaba hablando solo. El mismo Arnulfo Agüero también testigo de esa cosa. Bueno. Y así fue varios amigos que me visitaban. Entonces yo en ese momento yo les decía, bueno, hablen, que yo no podía ver. Entonces yo te digo, Fritongo Morongo fue la novela más espontánea que he escrito, es la novela más espontánea. Y yo la gocé. Mi finada esposa me decía de que yo iba a quedar loco, porque yo me reía en lo que yo iba escribiendo. Yo me reía, claro que sí, Nubi, claro que sí, encantado de tenerte. Yo me reía, ¿verdad? Yo iba ahí, y me acostaba a las 3 de la mañana, a las 4, qué sé yo, y me levantaba a las 5, ya me bañaba, y ahí estaba con mi café. Esa fue la historia de Fritongo. Y lógicamente, escribir Fritongo Morongo en el marco de un mercado tan genuino, ¿verdad? Tan genuino, tan original, pues, de América Latina. No es un mall, es un mercado, ¿verdad? Entonces, para mí, fue toda una gran experiencia el lenguaje. ¿Cómo iba a escribir? Y entonces nosotros, las familias de Abolengo, ¿verdad? Porque ustedes saben de que de donde venimos, ¿verdad? No, yo tenía que escribir al hijo de putazo, al amorcito de nivel. Vení, mi amor, ¿qué querés que te haga? Vení, lo maravilloso de esa novela es que ¿Me explico, Dago? Es que, entonces, digamos, esa era la característica. No, además, claro. Dagoberto, es verdad que yo nací ahí cercano al mercado, que en distintos momentos yo iba. Por ejemplo, recuerdo que me hicieron hacer la primera comunión ahí en el Calvario, ¿verdad? Ahí en el Calvario. Y entonces yo llegaba, pues. Pero ya de adulto, cuando estaba escribiendo Fritongo Morongo, ¿verdad? Entonces decía, no, yo tengo que ir a revivir esto. Yo tengo que saber cómo está la jugada. Entonces yo estuve en el mercado, hice incursiones al mediodía. Cuando los sopores, ya sabes, al mediodía. En la madrugada,
en las noches. Ahí antes existía una discoteca en el centro de ahí del mercado. Y las de banderas, las amigas, que tengo rato, no, me llevaban allí, me sacaban de allí como a las 4 o 6 de la mañana. Y yo me iba a la casa, a las 6, 7 estaba en la casa y iba directamente a dormir, ¿ya? Porque ahí estaban las amigas con sus grandes delantales. ¿Y qué creemos? ¿Vacío? No, amigo, estaban, miren, platudas esas mujeres. ¿Qué mujeres? No, yo por eso yo las amo, a todas las mujeres yo las amo, te lo digo honestamente, ¿verdad? Porque sobre todo a la mujer determinada, vieras qué mujeres. Mira, aquí, y esto no es cuento, porque algunos dicen, no, ese es cuentista. Bueno, sí, es cierto, es cuentista, y si lo es, pues no me acuerdo, pero fíjate, mira, fíjate cómo es la jugada, de que la primera vez, yo asustado, ¿verdad? Llego, chica, yo solo andaba 100 pesos de la época, 100 pesos de la época, que eran más que lo que valen ahora. Entonces, ¿qué pasa? Dagoberto, imagínate de que, bueno, comienzan a pedir a aquellas mujeres, mira, tráeme 2 cajillas de cerveza aquí. Y ahí estaba, una cajilla a un lado de la mesa y otra cajilla al otro lado de la mesa. Fíjate, 1, 2, ve, tráeme los platos, ya sabes cuáles. Unas grandes bandejas así, de mixto, solo fritura, mi hermano. Mira, y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Decía, yo qué iba a hacer, yo era invitado, pero no me habían dicho nada. Y entonces me decían, mira vos, te presento a uno de mis queridos, decía, a un joven, ¿no? Pero él, ¿ya? Yo no hablaba mucho para no cometer errores, ¿no? Sí, vení. Yo no ando buscando viejos, me dice yo, jóvenes. ¿Para qué? Viejas solo yo, decía. ¿Ya? Y entonces, de ahí surgieron a Guadalupe, no sé si te acordás, la personaje de Guadalupe, ¿verdad? Todo ese rollo, la Juana la Camiona, ¿verdad? De todo, es decir, ahí yo terminé de amasar el asunto, de tal forma de que me divertí. Es una de las grandes novelas que yo me he divertido. Yo no sufrí con esa novela, todo lo contrario, me divertí. No, es una novela, dame un poquito de aire porque no he parado de reírme, ¿no? Y yo, escuchándote, se me viene a la memoria muchas escenas de la novela. Bueno, la leí hace más de años, pero te aseguro que si la leo hoy es una novela muy fresca, muy actual, y que, digamos, que la gran literatura no envejece de la noche a la mañana. Esa novela es muy fresca y, como te digo, yo estuve me parecieron las dos novelas que muestran muchísimo sobre lo que es el lenguaje nica. Todos dicen que es ¿cómo se llama? Que Pablo Antonio Cuadra, que estoy queriendo acordarme la otra novela también que tiene esas características, pero no estamos inventando palabras. Nosotros vivimos inventando palabras y somos una carga cerrada. Y eso yo, cuando leía muchas onomatopeyas. Yo le decía a uno de los estudiantes. Él habla nica. Sí, Dagoberto, a uno de los estudiantes, creo que fue tanto de aquí, de la humanista, como de la UNICEF, que también estudiaron ellos el Tombo Morongo. Mira, yo les digo de que el lingüista, el que estudia lengua y literatura aquí en Nicaragua, tiene que irse a los mercados. Yo no digo exactamente al mercado oriental. Claro que sí, puede irse al mercado oriental, que se vaya, pero tiene que irse a los mercados a estudiar el lenguaje nuestro, ¿ves? No el lenguaje ese de los módulos de España, que se ve, etcétera. No, hombre, eso ya está. Esa es la lengua general, la lengua originaria, por así decirlo, pues es español, pero nosotros tenemos que ir a aprender a ver cómo hace nuestra gente en los mercados, en los barrios, las construcciones lingüísticas. Así es. ¿No? Las construcciones lingüísticas. Ahí está el asunto. Es más, desde nuestros propios pueblos, ¿cómo va a ser posible, por ejemplo, que vos escribás acerca de Huanuca
en Matagalpa, que es el barrio más grande ahí, sin el deje huanquén o matagalpino, y que lo expresé en la literatura, sin ese deje, sin que expresé algunas expresiones, hecho maldito, por ejemplo, ¿no? Hecho maldito, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, ¿no? ¿Qué vale? En vez de cuánto vale, ¿qué vale? Me explico todas esas cosas. Entonces, vos tenés que, ahora, alguno me dirá, algún escéptico, qué sé yo, etcétera, me dirá, no, que eso está mal empleado. Es que, a ver, la literatura no enseña la gramática española, desde mi concepto. No, Goytisolo en la naturaleza de la novela, hablando precisamente de esto que estamos hablando, el gran ejemplo por antonomasia es el Quijote. Digamos, el Quijote no es una enciclopedia, no es una enciclopedia de la gramática, sino el español que estaba en construcción hace 400 años. Y ahí están toditas las incorrecciones, todito lo que era. Por eso es que a Cervantes en el comienzo no lo tomaron muy en serio. Y el Quijote ha venido siendo descubierto a lo largo de los años. Y hasta ahorita que el Quijote es el monumento para todos nosotros para nuestro idioma, pues. Pero el Quijote no, al principio a Cervantes no lo tomaba muy en serio. Precisamente por ser un espejo del español, que no era el español culto, como para decirlo de una expresión así lingüísticamente. Dagoberto quería hacer un acto de justicia, en lo que vos decías con relación a novelas de este corte, ¿verdad? Tenemos que incluir ahí, ¿sabes a quién? Al maestro Carlos Alemán Ocampo. Claro. Con su novela Vida y Amores de Alonso Palomino. Claro que sí. Si no lo has leído, tenés que buscarla, porque también está relacionada con el mercado oriental. Me explico. Claro, con su propia onda, el maestro, con su propia onda, pero que menciona las cosas con nombres y apellidos tal y como en el mercado se pronuncia o se dice. Claro. También a María Gallo, entiendo, tiene una novela, Altares, no recuerdo muy bien el título, ¿verdad? Que también desarrolla pues toda una historia alrededor del mercado. La leímos en Ajá, sí. Entonces creo de que claro, es cuestión de ver pues más o menos de que nuestros críticos, nuestros estudiosos, hombre, traten de hacer un trabajo más digno, digo yo, ¿verdad? Más digno, porque de pronto ya no tenemos crítica en este país, Dagoberto, que es lastimoso. Sí, y también parte de lo que significa este programa, la apertura de estos laboratorios de creación artística en nuestra universidad, también es entrevistar a todos los que hacen literatura y no solo los escritores establecidos o las vacas sagradas. Pues un saludo ahí también a todos los que nos están escribiendo. Y precisamente... Ya no hay vacas sagradas aquí, hombre. Ya no hay vacas sagradas. Ya las vacas sagradas ya murieron o están muriendo. Ya no hay vacas sagradas. Mira, yo quiero hacer algo muy claro. Y para los jóvenes. Un saludo. Para los jóvenes. Un saludo al gran maestro. Silva, ¿cómo no? Sí, con el tercero, claro que con sí. Con el comandante también, sí. Un gran saludo al maestro Luis Alberto III y qué gusto que está participando. Ahí tu nombre, es una eminencia ahí. También. Muchísimas gracias. Sí, un gran abrazo. Yo lo que te digo es de que ya en este país tenemos que pensar en otras cosas. Mira, aquí se ha extendido. Es más, hay tremenda labor para los estudiosos de la literatura. Hay tremenda labor. ¿Sabes por qué? Porque antes eran unos cuantos ahí, por lo menos lo que se daban a conocer, ¿no? Y entonces, pero ahora hay una multiplicidad de cosas. ¿Ah? Ahora hay poetas por todos lados, hay narradores por todos lados y buscan su propia forma de publicación, no solamente el libro impreso. Tenemos aquí estas cosas.
cosa, mira, Facebook, ¿eh? Tenemos las diversas web, plataformas. Sí. Así que hay que hablar ahora de que estos son los más representativos, no, estos son los más difundidos, eso es otra cosa, o son los que más tienen contacto con fulanos y con las otras, no qué sé yo, pero que realmente pues vengamos y determinemos, no, aquí está la calidad, que allá, eso hay que soportarlo con estudios, creo yo, con verdaderos estudios. Sí, 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 y ya que Luis III está ahí, bueno, Luis III es uno de los que precisamente ha insistido en esas cosas, ¿verdad? Y lamentable, pues, que no haya mucho apoyo en ese sentido. Bueno, eso es lo que yo tenía que decir de Fritongo. Sí, bueno, un día de esto, llego con las rosquillas. Un día de estos, allá a tu casa y bueno, pues, invitar a quienes puedan venir para que traigan un saco de rosquillas. O nos vamos a León, allá donde Gloria Elena, que pasamos por le digo a Guriarte. Ajá, en la casa de los Mondragón. Le estoy pidiendo desde que doy una visita a Gloria Elena, mi gran amiga. Claro que sí. Que te abrazo enormemente. Muchísimas gracias por toda tu energía, tu ánimo. No, y dicen que en persona soy terrible, dicen. Mil disculpas porque... no, hombre, tranquilo. Estamos en Nicaragua. Dice Nui que le esperemos cuando regrese, dice. Bueno, a Nui, claro, sí, no. Pero a Nui es tan omnipresente que en todos lados las miro a Nui. Gracias, Luis Alberto, gracias. Dice el Marcelo, Fritongo dice, una novela magistral del habla nicaragüense. Bueno, Henry, cuánto gusto tenerte. Merecemos 1 o 2 capítulos más, porque al final solo hablamos de una obra tuya, necesitamos hablar de... Bueno, tranquilo, no hay ningún problema. Te recomiendo ahí alguna gente. Por favor, intensamente. Y muchísimas gracias. Y vamos a agendar otro quedamos en el encuentro, pues. Quedamos en el encuentro. ¿Ya? Abrazos a todos. Ok. Gracias, Henry, porque nos han estado con nosotros. Y un abrazo enorme, Henry. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo tu inmenso ser humano, que sos humano, demasiado humano. Inevitablemente humano, claro que sí. En mi caso, ¿verdad? En mi caso. Va pues, adiós.